Chique, qué cuadro. Entonces tenemos el corazón. ¿Cómo podemos definir el corazón? Aparte de ser un músculo, es una bomba. Exacto, es una bomba conformada por un músculo, básicamente. Forma el aparato de bombeo, ¿verdad? Es una bomba que se va a encargar de recibir sangre y enviar la sangre al resto del cuerpo. Tenemos la estructura del corazón. Si lo vemos de interno a externo, tenemos el endocardio, luego tenemos el miocardio y toda esta estructura va a conformar el epicardio. Bueno, en realidad esta parte es epicardio, porque esto es pericardio, pero recuerden, ahorita vamos a hablar de eso. El epicardio corresponde al pericardio seroso visceral. Este es el epicardio. Entonces tenemos de interno a externo el endocardio, el miocardio y el epicardio, que corresponde al pericardio seroso visceral. Porque todo esto es pericardio, que tiene una capa fibrosa, pericardio fibroso, un seroso parietal, un seroso visceral y entre ellos la cavidad pericardio, que contiene líquido pericardio. Pero la que está en relación directa al corazón, al miocardio, es el pericardio seroso visceral. Entonces tenemos el pericardio o santo pericárdico. Él va a estar conformado por, como ya les mencioné, por dos capas, un pericardio fibroso y un pericardio seroso. El seroso va a estar conformado a su vez por un pericardio seroso parietal y un pericardio seroso visceral. El pericardio seroso parietal va a estar en contacto con el pericardio fibroso y el seroso visceral va a estar en contacto con miocardio. Entre el seroso parietal y el seroso visceral tenemos la cavidad pericárdica que contiene Líquido pericárdico. que va a contener el líquido pericárdico. Por eso es una serosa. ¿Qué otra membrana produce líquido que ya vimos? La membrana sinovial, ¿verdad? Ella es considerada, algunos autores la consideran como una serosa, otros tejido conectivo especializado. El pericardio se va a extender al esternón y va a formar el ligamento externo pericárdico. ¿Para qué? Para eso contribuye a mantener fijo el corazón en cavidad torácica. Entonces el pericardio se extiende hasta el esternón y se va a formar el ligamento externo pericárdico. El corazón va a estar ocupando ese saco pericárdico. Él ocupa el saco pericárdico, no ocupa la cavidad pericárdica. Ese pericardio, recuerden que cuando llega al esternón va a formar el ligamento externo pericárdico. Si les traigo esta imagen, ¿no?, para que ustedes vean la importancia de conocer las estructuras anatómicas, porque eso les permite a ustedes, primero, ser más asertivos en su diagnóstico diferencial y segundo, poder realizar cualquier procedimiento, ya sea invasivo o no invasivo a ese paciente. Por ejemplo, tenemos esto, la reticulopericarditis traumática. Esto se refiere a que el retículo, que es uno de los compartimientos digestivos de los preestómagos del rumiante, se encuentra cranealmente y va a estar en contacto directo o estrecho con el músculo diafragma. Y tenemos el pericardio, porque como está en cavidad torácica, pues también hace contacto con músculo diafragma. Cuando el animal ingiere un objeto punzante, por gravedad, por lo general, el objeto punzante se coloca en posición horizontal. Y con los movimientos peristálticos del órgano, ese objeto comienza a perforar primero la pared del retículo, después músculo diafragma y después toca el pericardio, produciendo esta patología.
paciente cuando está caminando camina con dolor, camina encorvado, casi ni se mueve. Cuando lo hace camina con mucho dolor. ¿Cómo usted descarta esto? Bueno, antiguamente se hacía lo que uno llamaba la prueba del palo. Uno le metía un palo al bovino por acá y lo levantaba. Si él manifestaba dolor, entonces era una vesícula medicamento traumático. ¿Qué hay que hacer? Que se va a la fosa paralumbar, hace una incisión, una trepanación, incide el lumen, porque tiene que ser del lado izquierdo, y mete su mano. Y tiene que ir hasta el retículo para ubicar el objeto pulsante. Pero para hacer eso, hay que tomar en cuenta unas características que tiene el lumen, que las veremos en el sistema digestivo. Porque si el lumen tiene dos fondos de saco antes de entrar o antes de que podamos pasar al agujero lumino reticular. Porque no va a estar metiendo la mano, empujando, y no sabe qué es lo que está tocando y lo que está haciendo. Se pasan dos primero y después puede. Sí, algo así. Pero si usted no sabe, por ejemplo, que hay un fondo, que hay dos fondos de saco en el lumen, usted cae en ese fondo de saco y ahí va a estar. Entonces uno no puede ir en la adivinación. ¿Me entiendo? Y ver si por suerte pues logra pasar la mano. No tiene que ir con mucha seguridad, pero la seguridad la da el conocimiento. Si usted no conoce, no sabe, o sea, no va a saber hacer nada. So, la importancia de conocer la posición de los órganos o de las estructuras anatómicas. Entonces, el corazón está ubicado en la cavidad torácica, en el espacio mediastínico medio, de la tercera a la sexta costilla. Recuerden que y está ocupando el saco pericárdico. Tenemos que si nosotros a la cavidad torácica la separamos en 5 partes, relativamente iguales, vamos a encontrar que él va a estar más hacia el lado izquierdo, va a ocupar 3/5 partes del lado izquierdo y 2/5 a la derecha. Eso es, nosotros dividimos la cavidad torácica en 5 partes. Va a estar más hacia el lado izquierdo que el lado derecho. Sin embargo, no quiere decir que ustedes no vayan a encontrar casos en donde esté más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Eso puede pasar. De que él esté más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Eso son patologías. Cuando ustedes ven anatomía patológica, pues le van a indicar el nombre de esa patología. Hay otra, por ejemplo, en donde está fuera de sitio, en donde en lugar de estar en cavidad torácica está en cavidad abdominal o está fuera. Está fuera de la cavidad torácica. No hay más que. Va a tener un eje longitudinal casi vertical, dorso ventral. El corazón tiene forma de cono, la base está dorsal, el vértice está ventral. Entonces tenemos una configuración externa. Recordemos que el corazón va a estar separado en 2 áreas, en un área dorsal y en un área ventral. Va a estar separado en esas 2 áreas por el surco coronario. Surco coronario. Nos separa entonces el corazón en 2 partes, en 2 áreas, una dorsal y una ventral. El área dorsal yo prefiero llamarla atrio antes de llamarla aurícula, porque recuerden que está esta estructura que también la llaman orejuela o aurícula. Entonces, para que no haya esa confusión, yo prefiero llamar a esta parte dorsal atrio. ¿Atrio ventricular o solo atrio? No, atrio. Hay un atrio derecho y un atrio izquierdo. Y tenemos un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Dorsalmente tenemos los atrios, ventralmente los ventrículos. Hay un atrio y un ventrículo derecho, un atrio y un ventrículo izquierdo.
tenemos que los atrios o las aurículas se van a comunicar con los ventrículos y lo hacen a través del agujero atrioventricular derecho y atrioventricular izquierdo. La comunicación es así: atrio-ventrículo, atrio-ventrículo, nunca entre ventrículos, nunca entre atrios. Aunque en la vida fetal las aurículas o los atrios se comunican a través de quién? El agujero oval. Del Agujero oval. agujero oval, ¿verdad? Va a permitir la comunicación entre aurículas o entre atrios. Pero una vez que nace el individuo, se cierra. Que se puede abrirse la comunicación en el adulto, sí, y produce un problema que tiene que ser abordado quirúrgicamente. Cuando se produce cuando se reabre esa cicatriz de la fosa oval. En los vertebrados inferiores, como los cocodrilos, es donde existe comunicación entre ventrículos. En ellos sí hay comunicación interventricular y lo hace a través de un agujero que se llama el agujero de Paniza. Permite la comunicación entre ventrículos. Porque recuerden que estos son esta especie que ellos se sumergen en el agua y duran muchas horas bajo el agua. Entonces ellos redireccionan la desplazante. Entonces, tenemos que la comunicación es entre atrios y ventrículos a través del agujero atrioventricular derecho e izquierdo respectivamente. Fíjense que hay una separación entre atrios y entre ventrículos. A nivel de las aurículas o atrios que vamos a encontrar las orejuelas. Hay una derecha y una izquierda, que tiene forma de media luna. Estudiamos 4 caras, una cara lateral, que es una derecha, una media y una izquierda, una dorsal y una ventral. La ventral va a estar en relación con el corazón. Internamente, ¿qué vamos a observar en esas orejuelas o aurículas? ¿Qué hay internamente? A ver si lo recuerdan. El músculo. ¿Cuerdas tendidas? El músculo pectíneo. El músculo Pectíneo. o pectiniforme. El músculo pectíneo o pectiniforme son elevaciones musculares recubiertas de endocardio. Si es músculo, ¿cuál va a ser la función? Se contrae. La contracción, ¿verdad? Ajá. Seguimos con los atrios, ¿no? Ya vimos que están las orejuelas o las aurículas, derecha e izquierda respectivamente. Y vamos a ver que aquí vamos a tener a nivel de los atrios o de las aurículas las ciertas aberturas, como es el seno de las venas cavas o la llegada de las venas cavas, vena cava craneal y vena cava caudal, en el lado derecho. Vena cava craneal, vena cava caudal. Entre ellas vamos a tener esta estructura. ¿Cómo se llama esa estructura? A ver si lo recuerdan. Los músculos papilares. No. No le preocupo. Los puentes. En el seno de las venas cavas o en la llegada de las venas cavas, craneal y caudal, hay una estructura. ¿Cómo se llama esa estructura? Son ligamentos, como los que se leen. Las válvulas. ¿Cresta qué?
si está en el seno venoso, en el seno de las venas cavas, ¿cómo se llama? Acuérdense lo que hablamos en articulaciones, ¿no? Si está entre Crestas intermedias. Intervenoso, la cresta intervenosa. ¿Cuál será la función de esa cresta intervenosa? Evitar que la sangre que viene de la vena cava craneal siga hacia la vena cava caudal y que la sangre de la vena cava caudal pase a la vena cava craneal. Entonces ella lo que hace es que redirecciona la sangre para que pase al atrio y al ventrículo derecho. La cresta intervenosa. Tenemos otra estructura que está ventral, que es el seno coronario. Está ventral a la llegada de las venas cavas. ¿Qué estructuras desembocan aquí? El septum. No, ¿qué desemboca allí? A ver. Las venas rectocefálicas. Va a desembocar a eso aquí. O sea, alguien va a llegar y va a drenar su contenido allí. La vena sigo. Vena asigo izquierda y la gran vena coronaria. Entonces tenemos ese seno coronario, va a desembocar en él va a desembocar la vena asigo izquierda, porque la derecha lo hace en la vena cava craneal cuando está presente. Eso lo veremos en anatomía 2. Las venas cardíacas mínimas también desembocan aquí en el seno coronario, pero la gran vena coronaria desemboca allí también. Y tenemos, bueno, el orificio auriculoventricular o atrioventricular derecho, que va a comunicar atrio derecho con ventrículo derecho. En relación al agujero atrioventricular, ahora vamos primero con el del lado izquierdo, tenemos la llegada de las venas pulmonares, van de 4 a 8. Ellas, ¿qué tipo de sangre transportan? A ver si lo recuerdan. Oxigenada. Transportan sangre oxigenada, ¿verdad? Es la excepción a las reglas, porque ya sabemos que las venas transportan sangre desoxigenada. Ajá, y el flujo va de los pulmones al corazón, al atrio, o del atrio a los pulmones. Del pulmón al corazón, ¿verdad? Al atrio izquierdo. Y tenemos el orificio atrioventricular izquierdo que va a comunicar atrio izquierdo con ventrículo izquierdo. Ahora tenemos el septum, lo que separa internamente a los atrios y a los ventrículos es ese septum o tabique, aquí interventricular y aquí interatrial. Completo se llama septum cardiaco. Cerro. Entonces, ese septum separa a nivel de los el interventricular va a separar los ventrículos, a nivel de los atrios va a separar los atrios. Recordemos que en la vida fetal se mantiene la comunicación entre los atrios a través del agujero oval. Vemos, si hacemos un corte transversal,
vamos a observar el ventrículo izquierdo, fíjense, es circular, es redondo, mientras que el derecho es convexo en su parte craneal y recto en su parte caudal. El ventrículo derecho es craneal, el ventrículo izquierdo es caudal. El ventrículo izquierdo, sus paredes son de mayor grosor al ventrículo derecho. Externamente los ventrículos van a estar separados por los surcos, que son los surcos interventriculares o surco longitudinal, uno derecho y uno izquierdo. Surco longitudinal izquierdo, surco longitudinal derecho. El vértice siempre va a estar ubicado en el ventrículo izquierdo y siempre va a estar orientado caudalmente. Por ejemplo aquí, si él está caudal, la cabeza del animal está para aquella pared o para la ventana. Para aquella pared, ¿verdad? Porque él va a estar orientado caudalmente. Entonces él va a estar mirando para allá. Y allá, en aquella está mirando hacia la ventana, ¿verdad? Entonces tenemos surco longitudinal izquierdo y surco longitudinal derecho o interventricular derecho, izquierdo y derecho. Tenemos que hay un borde caudal, un borde caudal, un borde craneal, su cara izquierda, su cara derecha. Los surcos, estos surcos van a estar ocupados por las arterias interventriculares, derecha e izquierda respectivamente. A ver, vamos a adelantar un poquito. ¿Qué tipo de irrigación tiene el corazón? Interventricular. ¿Qué tipo de irrigación tiene el corazón? Interventricular. Vale por 3. ¿Qué tipo de irrigación tiene el corazón? Circulación coronaria. Es una irrigación propia y arterial. Circulación Pero, mayor y menor. ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de circulación? ¿Qué tipo de circulación tiene el corazón? Porque usted tiene que conocer esto, tenerlo como parte de su cultura general, porque si, cuando, claro, hay diferentes, las causas, hay dos causas diferentes, ¿no? Una que es cuando ocurre un infarto, hay dos causas. Una puede ser por la parte eléctrica del corazón, hay un problema allí en lo que es la rejilla, un problema nervioso que provoque ese infarto, o tenemos el otro. Pulmonar y sistémica. No. ¿Qué tipo de circulación tiene? ¿Qué tipo de irrigación? ¿Qué tipo de irrigación? Circulación no, perdón. ¿Qué tipo de irrigación? Irrigación coronaria. Sí, su aporte sanguíneo es por las coronarias, pero ¿qué significa eso? Dice que no puede obtener nutrientes directamente de la sangre. ¿Ya va cómo? Que no puede obtener nutrientes directamente de la sangre. No, porque su irrigación, las arterias coronarias le dan la irrigación al corazón. Las venas cardíacas. No, ¿qué tipo de irrigación es? El trombo pulmonar.
sistema de arterias. Sistema de arterias. Y venas coronarias. Dice circulación coronaria, Pero, ¿qué significa que sea circulación coronaria? que suministra sangre rica en oxígeno y nutrientes al músculo del corazón, el miocardio. Soporte muscular, pero ¿qué tipo de irrigación es esa? ¿Es venosa o es No, esa es arterial, porque si va a tomar nutrientes es arterial. arterial? Exacto. No, porque las coronarias vienen de la otra. Ajá. ¿Qué más? Dice que forma parte de la circulación sistémica la que va al resto del cuerpo. Esto es lo que tenía que ver con la electricidad, ¿no? Ah, ya, profe, digan. No. ¿Qué tipo de irrigación es el que tiene el corazón? ¿Qué tipo de irrigación tiene el corazón? ¿Por qué ocurre el infarto? O sea, ¿a qué se debe el infarto? Incluye las arterias. Ajá, se obstruyen las arterias, pero ¿por qué? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, a ver qué otro. Por ejemplo, el estómago, vamos a poner el estómago. El estómago recibe irrigación por parte, tiene una arteria gástrica, hay una arteria gastrocicloica, tiene arterias gástricas cortas. O sea, si ocurre una obstrucción en alguna de esas arterias, ¿afectaría a la función del estómago? O sea, ¿el estómago muere? Puede tener un parálisis. No, en ese caso ya eso es algo diferente a la torsión. En el músculo no es diferente. Pero si se obstruye, por ejemplo, una de las arterias gástricas, de las gástricas cortas, que van a irrigar todo lo que es la curvatura mayor del estómago, ¿eso afectaría en algo la función del estómago? Sí, sí. No lo afecta porque tiene varias que le están llegando. Esa zona puede ser perfectamente suplida por otro vaso sanguíneo. No le afecta. O hay una obstrucción en una de las gástricas cortas, no va a pasar nada. De envergadura, ¿no? O sea, tal vez ese pedacito allí sufra mientras que le llega el aporte sanguíneo de las otras, pero no va a influir en la función del órgano como tal. ¿Qué pasa en el corazón? O sea, el estómago como tiene múltiples irrigaciones pero el corazón nada más tiene una irrigación. La irrigación del corazón es de tipo terminal. No tiene aporte sanguíneo de ningún otro lado, sino nada más de las arterias coronarias. Por eso, cuando ocurre un daño en una de las coronarias, el fallo es fulminante por lo general. ¿Por qué? Porque todo el territorio que se cubre es alguna de la coronaria derecha o la izquierda sufre, se muere. Y él no tiene ningún aporte sanguíneo. Por eso es que habla del impulso nervioso. Porque no hay dos causas. no hay, exacto, No, es que hay dos causas. Hay un infarto que ocurre por un problema nervioso y está el infarto que ocurre por la obstrucción a la arteria, a las coronarias. Y eso, bueno, cuando ustedes estén más adelante, pues eso lo especificarán ustedes mejor. Pero fíjense lo importante que es eso, porque si usted no sabe explicarle o está con un médico, ¿qué dice el médico? No sabe nada, fue a pasear a la universidad, porque eso entra dentro de la cultura general. Entonces, la irrigación del corazón es de tipo terminal, lo que llamamos arterias terminales. A ver si lo recuerdo, vamos a adelantar. ¿Qué otros órganos tienen irrigación terminal?
El cerebro. El cerebro. En el cerebro, algunos vasos del cerebro Los vasos del tienen cerebro. irrigación, tienen algunos, pero no todos. La- Hay unos vasos pequeños que son de tipo terminal. ¿Pero qué otro? La columna. No. El vaso, El riñón, los interlobulares, ¿qué más? el vaso. No. Ya María lo Ya, dijo ya, allá, ya. los interlobulares. ¿Qué otro? El hígado. El ojo. Necesita saber ¿Qué parte del ojo? La retina. La retina, Y el ¿verdad? sistema nervioso. No. La retina es irrigación terminal. Un daño en la retina, una obstrucción a la arteria de la retina produce el daño fulminante de la retina. De hecho, ceguera inmediata. Una tensión ocular no puede, Sí, no puede ocasionar. ceguera inmediata. O sea, un dolor fuerte en el ojo, hay que prestarle atención. O si el paciente ustedes ven que manifiesta mucho dolor, tienen que prestar atención porque si es un daño en la retina, ceguera inmediata. Cuando esos problemas que son mucho la presión ocular, se les guarda mucho los vasitos en los ojos representando la función. Por lo menos a mí me pasa, a veces cuando tengo los migrañas totalmente. No da tiempo. Internamente en los ventrículos vamos a estudiar, vamos a ver unas tres estructuras que son llamadas trabéculas carnosas del corazón. Tenemos las trabéculas carnosas del corazón, tenemos el músculo papilar. ¿Qué función tiene el músculo papilar? Que el abrir y cerrar de la La válvula. Controla el abrir y cerrar de las válvulas. Perfecto. El puente que va del septo interventricular a la pared, ¿qué función tiene? La sobredistensión del ventrículo. Limita la sobredistensión del ventrículo, ¿verdad? Y tenemos unas impresiones en la pared del ventrículo y en el septum que tienen la función, son las llamadas crestas. La función es Evitar la turbulencia de la sangre. evitar la turbulencia de la sangre, ¿verdad? Una vez que la sangre cae en el ventrículo, ella no se puede batir, ella así como entra, ella debe salir. Entonces aquí lo tenemos, puente, perdón, músculo papilar, el puente, y aquí vemos las crestas. Las impresiones que estamos viendo acá. Tenemos ahora el sistema valvular. Vamos a tener válvulas a nivel de los agujeros atrioventriculares, derecho e izquierdo. Entonces hay una válvula atrioventricular derecha tricúspide, una válvula atrioventricular izquierda o bicúspide. ¿Qué función tienen las válvulas? Evitan que se devuelva la sangre. Evitan que se devuelva el retorno de la sangre, ¿verdad? Evitan que se devuelva la sangre. Entonces tenemos las auriculoventriculares o atrioventriculares derecha e izquierda, tricúspide o bicúspide. Ellas van a estar conformadas, se dice que son tricúspides porque aquí van a haber 3 pliegues o 3 valvas. Y aquí van a haber 2 pliegues o 2 valvas. Las válvulas son repliegues de endotelio, recubiertos por tejido conectivo. Y tenemos, fíjense que de esas válvulas o de esas valvas, ahí vamos a ver unas estructuras que le están llegando, son como unos hilitos. ¿Cómo se llaman esos hilitos? Las cuerdas tendinosas. Van a llegar a las válvulas, a cada válvula. En este caso atrioventricular derecha e izquierda. Y tenemos a nivel de los grandes vasos, que es el tronco pulmonar y la arteria aorta, las válvulas sigmoideas o semilunares, aórtica y pulmonar. Ellas tienen forma de media luna, por eso se llaman semilunares o sigmoideas. Una vez que pasa la sangre, ellas se abren, el peso de la sangre cuando se trata de devolver hace que ellas se abran y van a impedir el paso de la sangre, el retorno de la sangre. Entonces tenemos que a esas
valvas o válvulas van a llegar, las cuerdas tendinosas ellas se extienden desde el músculo papilar y van a llegar a la valva. Entonces vamos a tener una de primer orden, una de segundo orden, una de tercer orden. La de primer orden va a llegar al borde de inserción, es decir, a la parte donde se está conectando con el corazón o con el agujero atrioventricular. Entonces esta, la de primer orden, llega al borde de inserción. La de segundo orden va a llegar a la parte media de la valva. Y la de tercer orden llega al borde libre. Este es el borde de inserción, este es en la parte media de la valva y este es en el borde libre. Entonces, primer orden, segundo orden, tercer orden. Entonces aquí lo vemos. Tenemos las válvulas y estas son las atrioventriculares derecha e izquierda y estas son las sigmoideas o semilunares, pulmonar y aorta. Fíjense que tienen forma de media luna. Se le dice sigmoidea o semilunar. Entonces, a nivel de los atrios van a llegar las venas. ¿Cuáles son las venas que llegan a los atrios? Las venas cava-caudal y las pulmonares, ¿verdad? Que lo mencioné, eso, ¿verdad? De los ventrículos van a salir las arterias. Del ventrículo derecho se origina el tronco pulmonar. Del ventrículo izquierdo se origina la arteria aórtica. Solamente de los ventrículos van a salir las arterias. Pulmonar en el lado derecho, aorta en el lado izquierdo. El corazón derecho, circulación menor, el corazón izquierdo, circulación mayor. Este es un resumen. Tenemos, por ejemplo, esta es la llegada de las venas cavas, vena cava craneal, vena cava caudal. Esta es la cresta intervenosa, mencioné que dirigía la sangre hacia el atrio y después hacia el ventrículo. Tenemos en la llegada de la vena cava caudal la fosa oval. Tenemos el seno coronario ventral a la llegada de la vena cava caudal. Recordamos qué estructuras llegan al seno coronario. Nasivos izquierdos. ¿Por qué? Porque hay nasivos derechos. Recuerden que siempre deben dar el nombre y apellido completo. Por ejemplo, en el caso de la vena yugular, por ejemplo, hay dos venas yugulares. Usted no puede decir solo vena yugular porque hay una externa y hay una interna. Usted tiene un ojo derecho y un ojo izquierdo. El ojo, le duele el ojo, ¿a cuál del ojo? Usted le dice, no, vean el ojo. ¿Cuál de los cuerpos? A ver, tiene que decirle cuál, ¿verdad? Y ahora pasamos a grandes vasos.